Buenas tardes, soy estudiante de la Universidad Estatal Amazónica. Mi nombre es Miguel Ángel Timbiano Capito. El tema que vamos a analizar es la pobreza como barrera para el acceso a la educación en la ciudad del Tena. Como agenda tenemos la introducción, los objetivos, el planteamiento del problema, fundamentación teórica, resultados, conclusiones y recomendaciones. El propósito para realizar esta investigación acerca de este fenómeno social es porque, según las estadísticas, la región amazónica es una de las más pobres del Ecuador. Sin embargo, en esta región existen muchos recursos naturales que fomentan el turismo. Además, tenemos la explotación petrolera, la minería y muchos recursos naturales que pueden ser explotados de una forma adecuada para generar recursos. Sin embargo, en esta zona, especialmente en la provincia del Napo, Cantón Tena, no existen las fuentes de trabajo necesario para que sus pobladores puedan tener un sueldo seguro, lo cual influye en el acceso a las necesidades primordiales del ser humano, como son los servicios básicos, el internet, agua potable, luz eléctrica. A esto se suma la falta de infraestructura vial y la falta de infraestructura, es decir, unidades educativas o escuelas que puedan estar ubicadas en ciertos sectores donde no tienen acceso a la educación y peormente a internet para poder tener conectividad y así asistir a clases las personas que viven en esos sitios tan lejanos. Bueno, la que sigue. Como objetivo general, vamos a analizar la situación de desigualdad social y pobreza en el Ecuador, identificando las causas subyacentes, las tendencias actuales y los impactos en el desarrollo humano y socioeconómico del país. Los objetivos específicos. Vamos a evaluar las tendencias y los indicadores de desigualdad social y pobreza en el Ecuador en los últimos años. Identificar las principales causas y factores que contribuyen a la persistencia de la desigualdad social y la pobreza en el Ecuador, incluyendo aspectos económicos, sociales, políticos y culturales. Analizaremos el impacto de la desigualdad social y la pobreza en diferentes dimensiones del desarrollo humano, como la salud, la educación y el empleo. Planteamiento del problema. La región amazónica del Ecuador abarca una extensión aproximadamente de 120.000 kilómetros cuadrados y alberga una población de más de 60.000 habitantes. Esta población enfrenta desafíos significativos en el ámbito social y educativo. Según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, la tasa de analfabetismo en las zonas rurales es del 5.8% en comparación con el 2% de los residentes de las áreas urbanas. Esta disparidad refleja las dificultades que se enfrentan muchas comunidades amazónicas para acceder a la educación. En cuanto a los desafíos sociales, la región amazónica enfrenta altos índices de pobreza y exclusión social. El 45% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, en comparación con el promedio nacional del 25%. Esta situación se agrava por la falta de oportunidades económicas, migración a zonas urbanas. Además, a esto se suma que la pobreza a veces también viene con carácter de género o por ser de alguna cultura diferente. Este fenómeno social ha traído como consecuencia la deserción escolar, lo cual es un problema que afecta a muchas comunidades.
La falta de recursos económicos es una de las principales causas para que los estudiantes abandonen las aulas de forma prematura. Fundamentación teórica. El fenómeno de la desigualdad social ha sido estudiado por varios filósofos, como Marx en 1867. Señala cómo las relaciones de poder y la explotación económica entre diferentes grupos sociales generan y perpetúan la desigualdad. Por otro lado, las teorías funcionalistas desarrolladas por Durkheim tienden a enfocarse en la importancia de la estratificación social para el funcionamiento ordenado de la sociedad. A lo largo de la historia política o económica y los procesos de globalización han tenido un impacto significativo en la distribución de la riqueza y el poder en la sociedad. La educación y las fuentes de empleo juegan un papel importante en la reproducción de la desigualdad social, la segregación educativa, la discriminación laboral y la brecha salarial de género y racial son solo algunas de las manifestaciones de estas desigualdades. La falta de acceso equitativo a una educación de calidad y oportunidades laborales adecuadas perpetúa la marginación de ciertos grupos y dificulta la movilidad social. Metodología. Para este apartado se realizó una revisión exhaustiva de la literatura académica y de fuentes confiables relacionadas con la desigualdad social y la pobreza en el Ecuador, tales como son el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, así como informes y publicaciones de organismos internacionales como la CEPAL. Los datos recopilados fueron analizados para identificar las tendencias, patrones y factores subyacentes que contribuyen a la desigualdad social y la pobreza en el Ecuador. Se presentaron especial atención en las diferentes regiones y las características específicas de la región amazónica. Con base a estos hallazgos y análisis realizados, se formularon propuestas de políticas y recomendaciones para abordar la desigualdad y la pobreza en el Ecuador. Resultados. Los resultados del análisis sobre la desigualdad social, la pobreza en el Ecuador y el acceso a la educación revelan un preocupante aumento en los niveles de pobreza en los últimos años. Según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, se observa un incremento en el porcentaje de la población en situación de pobreza, así como un notable aumento en la pobreza extrema en el mismo periodo. Específicamente en la región amazónica se enfrentan desafíos significativos en términos de pobreza y desigualdad. Las provincias de la región, especialmente la provincia del Napo, experimenta un marcado aumento en los niveles de pobreza, lo cual refleja condiciones adversas para el acceso a los recursos, oportunidades y a la educación. La falta de inversión en la infraestructura, la escasez de empleo formal y la limitada disponibilidad de servicios básicos y la salud contribuyen a la persistencia de la pobreza en esta área de la región del país. Además, identifica que ciertos grupos de la población ecuatoriana, como mujeres y las comunidades indígenas y afrodescendientes, son especialmente vulnerables a la pobreza. Las mujeres enfrentan barreras adicionales para encontrar empleo digno y acceder a los servicios básicos, mientras que las comunidades indígenas a menudo experimentan desafíos más grandes. Conclusiones y recomendaciones. El análisis de la desigualdad social y la pobreza en el Ecuador revela una situación preocupante caracterizada por un aumento en los niveles de pobreza y desigualdad en los últimos años. Se recomienda la implementación de políticas sociales inclusivas que aborden las causas subyacentes de la pobreza y promuevan la inclusión económica de todos los ciudadanos. Además, se debe fomentar el empleo digno a través de medidas que promuevan la creación de empleo
formal para que puedan acceder al trabajo en todos los sectores económicos. Es necesario también la participación de los grupos sociales para que intervengan en estas áreas del país, para que fomenten el trabajo artesanal, los cultivos sustentables para poder generar nuevas fuentes de trabajo y así las personas y familias puedan acceder a recursos para que estos puedan acceder a los recursos básicos y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de esta región. Gracias.